Listo, profesor. Entonces, bueno, ahí ya se conectó un profesor más. Profesor Germán, ¿no? ¿O no? ¿No se escucha? Audio, profesor. Ahí le ha Hola, dado la... buenas noches. A ver, haga la prueba ahí. Ahí está. Hola, ahí está, Ahora ¿no? sí. Ya, Sí. gracias. Un gusto, ¿Qué tal, ¿ah? profesor Germán? ¿Cómo está? Un placer conocerlo en vivo. Ya nos Sí, habíamos conocido por chat. Yo soy sí, César. pues. César. Sí, un gusto, de igual manera. Ya está, perfecto. Entonces ahí está el profesor, y esto va a estar grabado. También veo acá el profesor Luis Ponce, el profesor Herardo también, falta Paula, faltan algunos que no se han conectado. Entonces, bueno, le doy la bienvenida aquí al curso. Muchas gracias acá por haberse inscrito. Ya algunos ya nos conocemos ya de los artículos y aquí el profesor Rivadeneira nos va a dar pues una cátedra de cómo poder publicar nuestros propios artículos en temas de redacción. Todo esto de acá se queda grabado por si ustedes pueden, para que ustedes puedan ingresar cuando gusten, ¿no? Porque ahora el tiempo es un poco complicado. Y al final, la idea es terminar teniendo un artículo listo y de ahí ya subirlos pues en las revistas que tenemos a disposición, que ya la conocen algunos de ustedes. ¿Correcto? Correcto, así es. Listo, querido profesor, entonces vamos con todo. Muy bien. Grave, profesor, no se olvide, usted, ahí está grabando. Listo, Grabando profesor. está. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. César. En primer lugar, un saludo cordial desde acá, desde Guayaquil, Ecuador. Eh, un saludo de quienes hacemos la empresa IDEA y mi persona. Primero me presento. Soy José Luis Rivadeneira Pacheco, economista de profesión. He tenido también, tengo 12 años de experiencia en lo que es el campo de la docencia, tanto universitario como de lo que tiene que ver con el bachillerato, y también una experiencia de poder elaborar y redactar lo que es los artículos científicos. Es un campo en el cual uno aprende día a día y sobre todo tiene uno eh, la tarea de investigar para poder crear conocimiento, aporte a la comunidad científica. Antes de eso, me gustaría preguntarles a todos ustedes si estamos bien con el audio. ¿Alguien me puede decir si estamos, me están escuchando? ¿No tenemos algún problema? Eh, ¿Me pueden escribir al chat, por favor? ¿Estamos bien con el audio, compañeros? ¿No hay ningún problema? Ok. Sí, sí, se escucha. Todo bien, te escucha, muy bien, gracias. Entonces, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a, en primer lugar, a hacer una presentación de lo que vamos a ver todo este tiempo, ¿no? Vamos a tener nosotros una presentación en la cual vamos a dar una breve reseña de lo que va a ser el programa de este seminario. Está orientado, como dice aquí, a la aplicación inmediata de la metodología concerniente a la elaboración y redacción de los artículos científicos de acuerdo a las características específicas que se requieren. Los temas aquí descritos poseen un equilibrio teórico y práctico que asegurará la absorción total del conocimiento. Los estudiantes estarán en la capacidad de realizar artículos científicos con las herramientas provistas en el seminario para cualquier ámbito al cual desean enfocar la redacción del mismo. Como ustedes pueden observar también aquí, tenemos nosotros lo que es el módulo 1, que es lo que vamos a dar apertura el día de hoy, con los elementos preliminares de la redacción de un artículo científico, en el cual nosotros vamos a abarcar lo que es introducción, el método de la investigación científica, lo que es diseño y configuración del artículo científico en lo que es Word. También vamos a ver lo que son las revistas científicas, porque sabemos nosotros que hay una clasificación de ellas dependiendo del nivel de rigurosidad académica que se requiere. También vamos a ver en el módulo 2 lo que es en sí la redacción del artículo científico, que está dividido en lo que es estructura de artículos científicos, en cuestión de que tiene que ver con enfoque descriptivo, histórico, bibliográfico, analítico y experimental.
Vamos a ver también lo que es las secciones principales de un artículo científico, donde abarca lo que es los títulos, autores, el resumen, palabras claves, lo que conocemos como abstract y lo que es keywords en inglés. La división misma de un artículo tiene que ver con lo que es introducción, desarrollo, metodología aplicarse, el análisis de resultados y lo que se conoce como las conclusiones y las recomendaciones. En lo que respecta al módulo 3, vamos a centrarnos básicamente a lo que es la metodología aplicada en los artículos científicos, donde vamos a hablar básicamente de los métodos, los instrumentos, los métodos de investigación, que puede ser base a estudio documental, estudio de caso, estudio de mercado. También lo que vamos a ver, historias de vida, etcétera. Los instrumentos de investigación que pueden enmarcarse dentro de lo que son las fichas, las matrices para el análisis de documentos, cuestionarios, guías de observación, entrevistas, grupos focales, etcétera. O lo que tiene que ver también con la interpretación de los resultados que encontramos en nuestra investigación como aporte para lo que es la comunidad científica y las que es las conclusiones y recomendaciones. Por último, nos vamos a centrar también en lo que muchas veces a nosotros nos cuesta bastante, lo que es las referencias bibliográficas, lo que tiene que ver con los procesamientos de textos con las normas APA, también lo que es el diseño y configuración de las citas y referencias del artículo científico en Word, las citas y referencias en el artículo científico, la redacción del título, autores, filiación institucional, resumen y palabras clave, y luego también cómo elaborar y automatizar citas y referencias bibliográficas en Microsoft Word. También actualmente, como ustedes conocen, la tecnología nos ha ayudado a nosotros a poder avanzar en ciertos aspectos que tienen que ver con la facilidad que existe en lo que tiene que ver con la citación de las normas APA, que es una de las de las temáticas que dentro del campo científico se exige mucho, ¿no? Porque nosotros muchas veces citamos artículos de otros expositores y hay que respetar lo que otros han hecho en lo que respecta a los trabajos respectivos. Entonces, habiendo dado una apertura de lo que es el artículo científico, vamos nosotros a empezar con lo que es en sí, qué es lo que abarca un artículo científico. Vamos a hacer un preámbulo de lo que respecta lo que es un artículo científico. Vamos a compartir este archivo en el cual nos va a facilitar lo que en esta tarde tarde ya empezando noche, vamos a empezar a ver una reseña que pude encontrar dentro de los recursos web para así poder compartir con todos ustedes. Sí, muy bien. Estoy compartiendo pantalla. Sí, vamos a compartir. Listo. ¿Se ve? ¿Me indican si se ve, por favor? ¿Se ve? Ya, ahí estamos, parece que sí. Ok, vamos a ver, sí, muy bien, gracias. Bien, entonces, vamos a empezar el día de hoy. Primero vamos a entender de manera general qué es lo que abarca en sí un artículo científico. ¿Por qué es la importancia de que los profesionales de la investigación, docentes en diferentes ramas, tienen que, más allá de ser docentes en sí, tener la obligación de poder entrar en este mundo donde no solamente vamos a ser menos transmisores de lo que otros ya han descubierto, que es lo que normalmente ocurre en el mundo actual. Desafortunadamente en ciertos países latinoamericanos ocurre aquello donde los niveles de investigaciones son bajos, pero si vamos a países considerados de primer mundo como Europa, en Estados Unidos, nosotros podemos observar que en estas universidades reconocidas a nivel mundial, el campo del conocimiento es amplio y muchos de los docentes
se convierten en sí en investigadores para aportar a la comunidad académica y comunidad en general sobre temáticas y tópicos que tienen que ver en diferentes ámbitos. Entre esos podemos citar el campo de la salud, el campo de la economía, el campo de las artes, el campo que tiene variedad de, digámoslo así, artículos donde existe la multidisciplinariedad de lo que son las ciencias, ¿verdad? Entonces vamos al concepto de lo que es en sí un artículo científico. En sí, el artículo científico es un informe escrito que se presentan los resultados de una investigación terminada. Es la principal forma de comunicar la ciencia entre las comunidades científicas. Como nos dice López, el artículo científico es un texto que destaca los resultados de un proyecto de investigación académica, concluida o en proceso, que posterior a una rigurosa revisión por especialistas es considerada como una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo del conocimiento científico. ¿Qué nos quiere decir esto, estimados compañeros, docentes, colegas? Nosotros estamos en la obligación de buscar algo novedoso. O, como ocurre dentro de lo que son los artículos científicos, muchos de ellos dejan pautas de investigación para que otras personas lo puedan continuar. Eso nos ayuda a nosotros a entender de que el campo de la ciencia es amplio para poder nosotros investigar temas que pueden darse el caso que sean inconclusos, puede darse el caso de que contrastemos ideas o puede ser que nuestras investigaciones sean el complemento de lo que ya se ha investigado, que es lo que normalmente ocurre dentro de lo que es un artículo científico. Es importante que para poder nosotros tener un artículo científico, tener eso sí, un espíritu de investigador, el ser investigador, porque dependiendo de aquello, nosotros podemos darnos cuenta los puntos de vista que existe dentro de la comunidad científica en función de un tema en particular. Nos va a ayudar a nosotros a través de la lectura, a través de una lectura crítica, que es lo importante, donde usted pueda, bajo su posición, bajo su criterio, bajo lo que usted ha aprendido, analizar de forma rigurosa qué es lo que el artículo o lo que el autor le quiere informar a usted. Y en base a lo que usted conoce, usted puede complementar o contrastar lo que ese autor dice. Y obviamente no solamente nos vamos a basar en un artículo, sino en varios artículos para tener diferentes puntos de vista en los cuales podemos contrastar o consensuar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo nos dice que dar a conocer los resultados de una investigación de manera clara y precisa en revistas indexadas. Al mismo tiempo, pretende contribuir con la disciplina científica ofreciendo diferentes aportes a los especialistas del área. Como todos sabemos, las ciencias a través del tiempo tienden a cambiar, a transformarse, porque una metodología, podemos decir, de los años 50 no es la misma que del siglo XXI, ¿verdad? Más que todo esto ocurre en lo que es las ciencias médicas. O la visión económica de los años 50, de los años 40, los años 30, no es la misma del siglo XXI. Más que todo, como ustedes saben, ha sucedido en estos tiempos lo que es la pandemia, lo cual ha hecho que muchas economías tengan que ver los caminos de recuperación para poder estar en los niveles antes de la pandemia o mejores que ella. Entonces, todo esto requiere de un estudio, todo esto requiere de una crítica, todo esto requiere de que nosotros como investigadores encontremos esos caminos. Y no siempre vamos a encontrar posturas que vayan a ser idénticas a las nuestras. Siempre es bueno buscar posturas críticas, posiciones críticas, porque eso nos ayuda a ver visiones diferentes, para de ahí poder hacer un estudio y ver qué camino es el más claro para encontrar la solución a un problema y después dejar una vía para que otra persona encuentre una respuesta o amplíe la investigación ya planteada. Entonces, vamos a continuar.
Las características principales, como dice aquí. El artículo científico va más allá del objetivo de comunicar un hallazgo o un avance científico. Este discurso debe convencer acerca de la legitimidad y la relevancia del hallazgo, por lo que es muy importante reconocer que el tipo de ¿Qué secuencia pasó? textual, sí, parece que tenemos interferencia. Si nos ayudan, por favor, poniendo silencio. Ok. Entonces, como podemos observar, sí, parece que tenemos problemas con el audio. Vamos a ver. Sí, estamos bien. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, nos dice aquí, más allá del objetivo de comunicar un hallazgo, este discurso debe de convencer acerca de la legitimidad y de la relevancia del hallazgo, por lo que es muy importante reconocer que el tipo de secuencia textual que lo caracteriza es explicativa y argumentativa. ¿Qué nos quiere decir esto, estimados compañeros? Nosotros podemos hallar lo que creamos, lo que consideremos, pero siempre debemos de buscar que lo que hemos hallado tiene que tener legitimidad, tiene que tener relevancia y también de que lo que estamos manifestando debe ser explicativo y argumentativo, es decir, tenga un peso científico de que nuestros resultados están acordes a lo que la ciencia así lo determina. Pragmático, el dato pragmático de este curso es que al ser escrito por especialistas está dirigido a pares profesionales, es decir, a sujetos que tienen experticia particular. En otras palabras, lo que podemos nosotros darnos cuenta es de que, como lo dijimos en la anterior diapositiva, nos estamos dirigiendo a una comunidad de profesionales. Entonces, al estar dirigidos a una comunidad de profesionales, una comunidad académica, este conocimiento o este artículo va a ser como una herramienta para ellos poder o buscar una postura crítica, como lo dije anteriormente, o un complemento a lo que se está investigando. ¿Ok? ¿Alguien parece que tiene una inquietud? Veamos. Ya, en lo que respecta a la inquietud, dice el profesor, cuando cita no va una coma después del año. Vamos a ver. Después del año, sí, sí. No, en este caso, claro, sería después del año, sí, sí. Cuestión de gramática aquí. Entonces aquí nos dice, López 2013 considera que este género debe tener como base los resultados de una investigación científica original y relevante, abarcar parte del estado de conocimiento vigente, estar escrito con lenguaje adecuado y reunir una serie de condiciones formales y de contenidos propias de un texto científico. Debe ser respaldado por una institución que auspicie la investigación. La pertinencia de los textos en todos los casos deberá ser determinada por expertos en la materia. Pues así es. Nosotros debemos de tomar en cuenta de que nuestras investigaciones sean originales. O sea, procurar de que nadie la haya hecho dentro del campo científico, que sean inéditas para que tengan una relevancia total en el campo científico, en el campo académico. También podemos decir de que debemos de partir de algo que ya se sabe, algo que ya se conoce, para luego escribirlo con un lenguaje adecuado, un lenguaje entendible, y asimismo caracterizar este escrito en función de lo que es el texto, de un texto científico. Es decir, debe tener características propias de lo que requiere la ciencia. Como dice aquí también, respaldado por una institución que auspice la investigación, tiene que estar sujeto a una revisión, tiene que estar sujeto a que una institución ya conocida en el medio pueda determinar la calidad y la preponderancia de dicho artículo. Ok, seguimos. Lo que vamos a ver en este momento es las partes, lo que es la estructura de un artículo. Como podemos ver aquí, vamos a dar una estructura donde vamos a tomar en cuenta lo que dice aquí la introducción, metodología, resultados y conclusiones. Podemos decirlo como una estructura canónica.
En este caso, al pasar de los años, las revistas científicas en ciertas ocasiones piden de 7.000 o de 5.000 a 7.000 palabras. Pero siempre lo que es la estructura se ha manejado como un tipo estándar, ¿no? En el mundo científico. Y lo que vamos a hacer ahorita es mencionar de manera general lo que es las partes. Me anuncia, ¿tenemos algún problema con el Zoom, César? ¿O estamos todo bien? ¿Seguimos? ¿Estamos todo bien? ¿Sí? Ok. Tenemos aquí entonces, aquí nos habla de la introducción. En la introducción nos dice que el propósito de la introducción es, como valga la redundancia, introducir el artículo. Por tanto, es importante definir el problema de investigación, el fundamento y los objetivos que se persigue. Debe brindar suficientes elementos para que el lector comprenda y analice los resultados del estudio sin acudir a otra bibliografía. Puede ser escrita en tiempo presente. Normalmente recomiendo que la introducción se la haga al final de un artículo. ¿Por qué? Porque la introducción, como ocurre también con las tesis de grado y muchos de los trabajos, abarca básicamente, es como cuando usted va a ver una película y usted se va a dar cuenta como el opening de una película o como se dice normalmente el tráiler, ¿verdad? Eso es como decir una introducción, donde usted va a conocer la temática, donde ya se va a dar cuenta de qué es lo que va a tratar de alinearse eh, la temática de lo que es el artículo científico. Tenemos aquí también lo que es la metodología. Esta debe estar descrita minuciosamente para que los datos puedan ser utilizados por los autores, suponiendo que el lector va a estar familiarizado con los conceptos y técnicas generales de la especialidad. La mayor parte de esta sección debe escribirse en tiempo pasado. O sea, decir, conjugarlo en un tiempo en el cual usted dice se incluyó, se estudió, se realizó, etc. Es lo que normalmente se utiliza, ¿no? Entonces aquí nos dice que la finalidad principal es describir y en caso necesario defender el diseño experimental. Los autores describen el tipo de materiales y técnicas que usan en su experimento, los pasos que dieron para llevarlo a cabo y los procedimientos estadísticos utilizados para analizar sus observaciones. Eso es lo que abarca esto de la metodología. ¿Cómo van a ser los caminos para yo poder hallar esos resultados que voy a sustentar? ¿Verdad? ¿Cuáles son los materiales y técnicas que voy a utilizar en un experimento o en un estudio determinado? Para luego hacer las observaciones y después continuar con lo que es los resultados. ¿Qué es lo que básicamente nos dice aquí? Resultados. Esta sección plantea los datos obtenidos dentro de una perspectiva sugerida en el marco teórico, producto de la aplicación de un determinado procedimiento. Como podemos observar, nos dice que la estructura vendría a ser de la siguiente manera. Se lo hace como una información preparatoria, el reporte de resultados y el comentario de los mismos. En lo que respecta a la información preparatoria, podemos nosotros decir que conecta con la sección anterior, presentando los instrumentos metodológicos o organización del conjunto de datos. Lo que normalmente se hace es aquí, podemos decir que si vamos a hacer un estudio estadístico, que tengamos que utilizar herramientas econométricas, podemos nosotros describir, como por ejemplo, me tocó una vez hacer un artículo sobre lo que es empresas aseguradoras, ver cómo fue el comportamiento de las aseguradoras para poder ahí nosotros analizar en base a los resultados o las herramientas econométricas que se aplicaron para poder estudiar qué pasó con esas aseguradoras, tomando en cuenta el fenómeno que ocurrió en el año 2016 aquí en el Ecuador, cuando se dio el terremoto. Como ustedes saben, las aseguradoras tienen que cubrir todo lo que son los siniestros y en ese año los siniestros se elevaron a una cantidad bastante alta, lo cual hizo que ellos, estas empresas, tengan que cubrir todo este tipo de siniestros y desafortunadamente muchísimas de ellas
quedaron ilíquidas, quedaron endeudadas, y se aplicó lo que es la técnica del análisis factorial para poder clasificar qué empresas sufrieron mayor iliquidez, bajaron su rentabilidad ante estas circunstancias. Tema de análisis, y para esta época, lo que es la pandemia, también podemos tomar en cuenta que no solamente con lo que es las aseguradoras, sino que con las empresas en general, de acuerdo a los sectores que se divide la economía, primario, secundario, terciario, nos pueden ayudar cómo fue la afectación de la pandemia con las finanzas de las mismas, y poder hacer un estudio básico de lo que tiene que ver el comportamiento de las mismas antes, durante y después de la pandemia, ¿verdad? Tomando en cuenta que la información preparatoria como que nos abre el campo para darnos cuenta cómo se fueron comportando estas empresas, hablando del tema que les acabo de decir. En lo que es el reporte de resultados, ya vendría a ser básicamente los resultados, valga la redundancia, de lo que nos genera la estadística, todo lo que tiene que ver con los resultados numéricos presentados en tablas y gráficos, y los comentarios respectivos a lo que nos dan los resultados propiamente dichos, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezamos nosotros a descubrir, empezamos nosotros ya a argumentar qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente hemos encontrado en base a la aplicación de estas técnicas que hemos nosotros utilizado dentro del artículo científico. Seguimos. Como parte de lo que es la estructura de un artículo científico, para poder nosotros también tomarlo en cuenta, es lo que es la conclusión. Esta sección, como nos dice aquí, resume lo que se ha presentado a lo largo del artículo científico académico, buscando ratificar la hipótesis presentada en la introducción. Como nos dice aquí, dos palabras clave, lo que es un resumen y la ratificación de la hipótesis, dos frases importantes. Resumen del estudio, es decir, usted coge el artículo científico y empieza a leerlo, como quien dice, leerlo de nuevo. Y usted lo habla en tiempo pasado para poder nosotros dar un resumen de todo lo que el estudio ha encontrado, lo que el artículo ha encontrado en el estudio realizado. También podemos nosotros decir la evaluación, destacando el aporte fundamental y la importancia del trabajo. Es decir, si nosotros hemos respondido o no a la hipótesis, al objetivo que se ha planteado al inicio del estudio del artículo. Deducción del estudio, mostrando las verdaderas conclusiones que han de extraerse en el mismo. Lo que implica, recordando que nosotros partimos en lo que es deducción de lo que es de lo general a lo particular, qué es lo que ha pasado, qué es lo que nosotros hemos hallado al hacer ese estudio respectivo. Y en sí, estamos hablando de lo que es la estructura del artículo científico. Otra de las estructuras que se le ha considerado al final también incluye partes conexas, como pueden ver, que nos dice el título, los autores, las palabras clave, el resumen o abstract, las citas, las referencias y los anexos. ¿Qué es el resumen o el abstract? Según Ramírez, nos dice que es un tipo de género considerado paratextual porque rodea el texto principal. En el caso de artículos científicos se utiliza un resumen representativo cuya función es reseñar el artículo que aparece en una revista especializada. Esta parte, este segmento de lo que es el artículo, básicamente nos ayuda a entender qué va a pasar cuando leamos el artículo en su totalidad. Como ustedes pueden ver, responde a las siguientes estructuras: lo que es la introducción, los objetivos o propósitos, el cuerpo, las herramientas y metodología, los resultados propiamente dichos y las conclusiones. La extensión de este artículo va hasta 250 palabras. Normalmente se utiliza un rango de 150 hasta 250, en unos casos hasta 300 palabras, donde va acompañado de una serie de 4 a 5 palabras clave. ¿Cómo yo encuentro esas palabras clave? Las palabras clave básicamente son aquellas que mayormente se han utilizado dentro del artículo científico. Entonces, esas son palabras clave porque van a ayudar al investigador, a otros investigadores que van a citar nuestro trabajo, a encontrar
información de lo que nosotros hemos publicado para poder de esa manera evitar leer frases extensas o buscarlo por palabras clave, básicamente, porque nos va a ayudar ahí, por ejemplo, relacionar, como hablábamos en antes de ejemplo, con el tema de las aseguradoras, nos puede ayudar a nosotros poner una palabra clave y de encontrar entre los buscadores de Internet, como lo es Google o lo que es el Google académico, y nos puede ayudar a nosotros a ver dicha palabra, nos puede ayudar para encontrar información relevante a lo que tiene que ver con el artículo científico. Ok, bueno, aquí, en manera de resumen, tenemos un ejemplo de lo que es el artículo científico. ¿Sí? Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Seguimos? Ok, seguimos entonces. Este ejemplo vamos a dejarlo al final, porque esto es lo que quiero llegar. Aquí nos habla las sugerencias de pasos para lo que es la escritura. Lo primero que uno debe de hacer, y eso sí, estimados colegas, lo que tenemos que tener claro, que para hacer un artículo, primero tenemos que leer documentos sobre el tema de investigación. ¿Para qué? Para tener una idea de lo que vamos a escribir. Tenemos que alimentar nuestra mente, alimentar nuestro conocimiento o reforzarlo para poder, en base al tema que hemos planteado, tener un conocimiento y un panorama general. Leer el género nos dice el segundo punto. Es decir, como les decía al inicio de este seminario, diferentes modelos de artículos científicos y también su estructura. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo un artículo debe de estar confeccionado, cómo un artículo debe estar escrito, qué ideas aporta la literatura existente en función al tema de investigación que yo estoy realizando. Y como les digo, es importante leer. Normalmente, dentro de un artículo científico, recomiendo o trabajos académicos como tesis de grado, posgrado, etcétera, leer la misma temática en diferentes ámbitos o en diferentes países o en diferentes casos. Porque, por ejemplo, usted puede leer la situación que está ocurriendo en lo que es la pandemia en países, si usted quiere hablar sobre América Latina, obviamente me tengo que centrar en países como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, todos países que regionalmente tienen las mismas características, tienen casi tienen similitudes demográficas y nos puede llevar a entender qué caminos, qué decisiones han tomado dichos gobiernos que fueron para bien o para mal. Lo que se conoce muchas veces en los trabajos académicos como lo que es las referencias de casos internacionales, ¿verdad? O también, por ejemplo, como me tocó en la mañana realizar un estudio sobre el comportamiento de lo que son las religiones, cómo ellos han adoptado, podríamos decirlo, las medidas para poder mantener a los feligreses en esto de la pandemia. Ustedes saben que ahora ya no se puede en ciertos lugares religiosos tener reuniones, los aforos se mantienen estrictamente restringidos. Entonces, las autoridades eclesiásticas han tenido que ver maneras de cómo reunir a sus feligreses, evitar que muchos de ellos, podemos decir, se aparten de lo que es las manifestaciones de fe. Y va conectado con las medidas que cada gobierno ha tomado en cada país para así poder permitirles las reuniones que normalmente se hacen, las celebraciones eclesiásticas, tanto misas como cultos evangélicos o reuniones en Salón del Reino, etc. Entonces, todo eso nosotros podemos ver cómo se han comportado, cómo han adoptado en diferentes países, por ejemplo, en México, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Perú, lo que pasa aquí en el Ecuador. Por ejemplo, aquí en el Ecuador se ha permitido la reanudación de los cultos, pero con el 50% de aforo en ciertos lugares como la ciudad de Quito, donde todavía la pandemia está en un auge. Lo que se ha hecho es básicamente
transmitir, seguir con las transmisiones bajo las redes sociales para que la audiencia, y en especial las personas de tercera edad o los sectores vulnerables, no asistan a estos lugares. O sea, para que ustedes se den cuenta que un artículo científico tenemos que abarcarlo de manera amplia, tenemos que leer de manera amplia sobre el tema que vamos nosotros a tratar, para tener ideas y luego ir cotejando qué me sirve, qué no me sirve, ver la estructura para tener una idea y sobre todo ir viendo a quién yo me quiero dirigir. Porque normalmente ocurre que usted elabora un artículo y de repente le viene una idea que puede usted tomar en cuenta para poder analizar. Entonces, siguiendo, nos dice identificar la audiencia. Identificar la audiencia. Identificar la audiencia. Bueno, aquí nos habla a quién va dirigido y definir la intención. Por lo tanto, tenemos que nosotros ver a quién nosotros nos vamos a dirigir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el público al cual queremos nosotros llegar y qué intencionalidad tenemos bajo el estudio del artículo científico? También tenemos aquí como siguiente paso para lo que es la escritura, seleccionar la información pertinente en función del tema de investigación. Después de que hemos leído el género, después de que hemos identificado la audiencia, pues tenemos que nosotros seleccionar cuál va a ser la información que nos va a servir para nuestro estudio. Luego de eso clasificamos, integramos, generalizamos y jerarquizamos la información. Luego formulamos los objetivos, elaboramos mapas conceptuales, esquemas y resúmenes previo a lo que es la escritura para poder de esta manera elaborar lo que es un artículo científico. ¿Qué debe pasar durante la escritura? Lo recomendable aquí es escribir siempre un primer borrador. En esta fase, ¿qué es importante? Tomar en cuenta las normas de textualidad en función del artículo científico. Es decir, cohesión y coherencia en las ideas desarrolladas. Uso de marcadores discursivos. Claridad, precisión y comprensibilidad en las ideas. Esto quiere decir, estimados, que al momento de nosotros elaborar los párrafos o elaborar la redacción propia que tiene que ver con la escritura de artículos científicos, las ideas siempre tienen que ir ligadas la una con la otra. Porque normalmente sucede que cuando se escribe un artículo, al hacer una transición de un párrafo a otro o de un tema a otro, no buscamos lo que es un hilo conductor que nos permita mantener esa estructura durante la escritura. Lo que hace es que muchas veces se dispersa la idea o de golpe pasamos de una idea a otra. Y lo que se busca básicamente es, primero, ver aquí la necesidad de tener una riqueza de lenguaje para poder elaborar los artículos científicos. Tomar en cuenta las normas gramaticales, tomar en cuenta las palabras que nos sirven de hilo conductor, para poder nosotros mantener un esquema que nos permita a nosotros desarrollar de forma correcta este producto científico. Siempre tenemos que tener claro, ser precisos y transmitir una comprensibilidad en lo que es las ideas. Porque eso nos va a ayudar a que el lector del estudio realizado pueda comprender lo que usted ha dicho. Tiene como, qué importante es aquí ver a qué público usted se quiere dirigir. Porque usted no puede, por ejemplo, tomar un artículo que lo quiere dirigir a un público en general y utilice un lenguaje demasiado técnico. Hay que procurar, sí, tomar palabras técnicas, pero palabras que se puedan entender al público que no forma parte de la comunidad científica. Porque eso nos puede generar confusiones, el mensaje no se aclara y a la vez hace que el artículo pierda validez. Entonces aquí, por ejemplo, también nos habla el uso de la polifonía a las voces ajenas. Eso lo que quiere decir es siempre procurar hablar, lo que se recomienda, hablar en tercera persona. Registro adecuado al texto que se produce. Lo que
siempre se nos menciona a los académicos, a los estudiantes, a los docentes, es el hecho de procurar utilizar lo que son las normas APA y más que todo, tomar en cuenta y respetar lo que se va a escribir. Lo que se va a escribir de otra persona hay que reconocer que le pertenece a otra persona. No podemos nosotros, como se dice, adoptar una autoría de algo que no nos corresponde. Por esa razón existe lo que se conoce, lo que es la honestidad académica, que nos hace ver la importancia de que dentro de un estudio, si vamos a tomar en cuenta el estudio realizado por otros investigadores, dentro de los nuestros debemos de tomar en cuenta las normas APA para así de esa manera considerar que lo que otro escribió acerca del tema que estamos revisando les pertenece a ellos y que nos está sirviendo como un insumo para nuestro estudio, que lo podemos tomar como marco teórico o estudio referencial sobre el tema. Y como hablamos de la organización textual, que tiene que ver con la introducción, la metodología, el resumen y lo que es la conclusión, que es el cuerpo que lo vimos hace unos minutos atrás. Y al revisar todos estos aspectos, tenemos que leer nuevamente el borrador para volver a escribir. Siempre es importante leer y releer las veces que sean necesarias para presentar un escrito depurado, pulido y apto para ser publicado. Es muy importante estos aspectos. Ok. ¿Qué debemos de hacer ahora, después de la escritura? Después de la escritura es importante, como les decía, la lectura del texto producido para evaluar su estructura, la intencionalidad, la tonalidad empleada en el discurso y al mismo tiempo detectar incoherencias, errores gramaticales, problemas de referencialidad, ambigüedades, entre otros. Normalmente ocurre que dentro de lo que es la redacción de un artículo científico se genera mucho lo que es las muletillas, utilizar mucho muletillas. Entonces, qué importante que es que al momento de revisar, al momento de redactar, al momento de revisar, de leer nuevamente un artículo científico, nos demos cuenta de esos errores. Y normalmente lo ideal es que previo a una revisión científica por parte de una institución reconocida, buscar colegas, compañeros que estén dentro de la misma tónica, de la misma rama, para poder revisar dicho artículo, y siempre es mejor, como dice el dicho, que dos cabezas piensan mejor que una. Qué importante que es invitar a un tercero, a varios terceros que lean el contenido de nuestros artículos para que ellos nos digan sus puntos de vista y se puedan mejorar ciertas falencias que se pueden encontrar dentro de lo que es el escrito del artículo. Aquí también podemos ver, y esto es importante que muchas veces sucede, la reformulación de ideas y párrafos en caso de necesario y resolución de problemas detectados. El releer, o el leer por alguna reiterada vez, nos ayuda a ver esto. Porque usted puede darse el caso de que usted ya da por terminado un artículo, pero resulta que en pleno camino existe una idea que faltó de escribir o que la puede desarrollar de mejor manera. Eso y usted dice, usted como que en su cerebro le hace un clic. Ese clic como quien dice, por aquí puede empezar. O está usted pensando varios días cómo responder ante una pregunta o cómo usted encaminar el estudio de un tema en específico. Entonces, el leer, el releer, o puede darse el caso que dentro de la elaboración del artículo usted ve una información pertinente que no fue considerada. Entonces, esa es la oportunidad para que usted reformule ideas, reformule párrafos y así poder resolver problemas detectados. Ojo que también es importante decirles que nunca un estudio va a abarcar todo, jamás. Usted, al ya definir el tema, el título, el objetivo, usted ya se encamina bajo ese título. Y podrá darse el caso que habrán otros temas que se conecten o se liguen o se amplíen al título. Pero lo que usted puede hacer es dentro de la elaboración del artículo, es dejarlo como pauta, como inicio para el complemento o la extensión de ese estudio en particular.
También tenemos nosotros que tomar en cuenta, después de la revisión de la escritura, lo que es las citas bibliográficas, de acuerdo a las normas estandarizadas, que pueden ser las APA o las Vancouver. Normalmente, las más utilizadas, y lo vamos a ver en este seminario, tiene que ser con lo que es las normas APA. Se puede dar el caso de lo que hay instituciones que solicitan lo que es la sexta, otros solicitan lo que es la séptima edición. Pero la séptima edición, si usted se pone a comparar, y lo vamos a hacer en estos días, hay ciertos aspectos que son ya más sencillos, ¿no? Ya ahorita ya, por ejemplo, al nombrar varios autores, se lo puede hacer directamente, entre otras observaciones. Como les decía, como penúltimo punto, después de la escritura dentro de un artículo científico, la relectura para criticar, volver a revisar y editar. Es importante esto, porque siempre van a quedar dentro de su análisis investigativo cositas, detalles, que lo que usted tiene que hacer a través de la relectura lo puede criticar. Importante es, como les decía hace unos minutos, de que terceras personas lean el contenido que usted está elaborando, porque eso le va a permitir a usted mejorar la versión del producto académico al cual usted quiere presentar hacia la comunidad académica o a la sociedad en general. Y prepárese, porque su estudio puede ser considerado para entidades gubernamentales que puedan ser la respuesta ante una solución que existe, ante una problemática, puede ser tomada en cuenta. Nunca sabe. También podemos ver la importancia para publicar, ¿verdad? Perdón, prepararse para publicar. Esto implica lo que es el prepararse para publicar, que ya después de haber tomado en cuenta todas estas sugerencias, nos ayuda a nosotros estar listos para lo que es las publicaciones, seguir los procesos respectivos que se siguen en lo que es las revistas científicas y todo aquello para ya que su trabajo cumpla con todas las normas respectivas y ya pueda ser publicado respectivamente. Hasta ahí, estimados, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Seguimos. Ok, seguimos entonces. ¿Y bien? Vamos entonces a entrar. Perdón un ratito. Vamos a entrar en este momento a hablar de un tema bastante importante. Profesor, disculpe, a mí tengo una pregunta. Sí, te escucho. Disculpe que el atraso. Cuando escribo el artículo, por ejemplo, no me quedó claro eso en tercera persona, en primera. ¿Cómo era eso? Tercera persona, cuando hablábamos de polifonía. Siempre va el artículo en tercera. Tercera persona, así es. No cambia como en las tesis, que primero hablas, de No. ahí hablas de un futuro, de ahí hablas de un pasado. Sí, no, los artículos siempre se hablan en lo que es tercera persona. Se ¿Y procura en hablar en futuro o en tercera. pasado? En pasado. Siempre en pasado. Así es, lo que es la parte de metodología se habla en pasado, pero lo que es la introducción estamos dando apertura a lo que es como un futuro, lo que se va a presentar, se va a detallar, etc. Ya, introducción futuro, y de ahí, ¿desde cuánto pasado, profesor? Metodología, lo que es conclusiones, presentación de resultados, eso se habla siempre en lo que es pasado. Ah, ya. Sí, así Perfecto, es. perfecto. Eso Muchas tenemos que gracias. tomar en cuenta. De nada, César. Sí. Ok, vamos a continuar entonces. Antes de ver lo que es introducción, es importante, déjenme buscar aquí, por favor. Pues, aquí está. Sí, permítanme abrir este documento, disculpen la demorita, pero es que ustedes saben que cuando uno a veces se nos demora un poquito el PowerPoint. Ok, vamos a ver. Vamos a ver algo importante. Cito por si acaso, como ya aplicando lo que es el ejemplo de, déjenme aquí
Perdón un ratito. Ok, vamos a compartir pantalla. ¿Me comunican si se ve la pantalla de lo que es esta parte textual de este libro? Sí. ¿Pueden decir, se ve? Sí, sí se ve, gracias. Ok, gracias, muchas gracias. A ver, compañeros, entonces, primero lo que vamos nosotros a darnos cuenta, vamos a, como lo dice aquí, vamos tomando el libro que nos dice Metodología de la Investigación, sexta edición. Es un libro muy bueno para lo que tiene que ver con desarrollo de artículos, de tesis de grado, todo lo que tiene que ver con material científico, académico. Se los recomiendo, da mucha orientación. Y qué más que ahora que estamos en esta parte introductoria para poder entendernos. Bueno, lo primero que debemos entender aquí, vamos a dar apertura a lo que dice cómo se define la investigación. Como aquí nos dice textualmente, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Sistemático porque maneja un orden, crítico porque busca aquellas partes que pueden tener algún punto de vista diferente, y empírico porque se lo hace en base a la experiencia, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Existen enfoques, como nos dice aquí. Vamos a ver lo que son estos de los enfoques. Tenemos dos enfoques, lo que es el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, que básicamente trata, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir estos enfoques, que es importante, ¿no? Como nos dice aquí, el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Aquí nos dice, cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. Antes de eso, ¿qué nos quiere decir lo que es enfoque cuantitativo? Un concepto tan básico. Cuantitativo se lo denomina así porque estamos hablando de números. Así de simple. Cuando hablamos de cifras, es cuantitativo. Cuando decimos cualitativo, quiere decir cualidades. Normalmente los que es estudios cuantitativos tienen que ver con ciencias como lo que es la economía, lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con aplicaciones de estadística, que tiene que ver con testeo de pruebas de hipótesis, etcétera. Estudios estadísticos, estamos bajo el enfoque cuantitativo. Entonces aquí nos dice que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Esto es, como quien dice, la parte más, es obviamente uno de los enfoques que mayormente se usa para lo que son los artículos científicos, ¿verdad? Aunque sin desmerecer el hecho de que hay estudios cualitativos, que lo vamos a ver más abajo, más adelante, que también nos permite sacar conclusiones muy importantes. En este caso, lo que se hace es recoger información numérica para luego comprobar o, como se dice, rechazar o aceptar lo que son hipótesis, tomando en cuenta variables bajo un contexto determinado. Y luego de eso se extrae una serie de conclusiones respectivas. Vamos más acá. Discúlpeme por favor un poquito. Aquí podemos ver un cuadro de cómo uno tiene que proceder cuando realiza un proceso cuantitativo. Aquí nos habla de 10 fases. 10 fases en los procesos cuantitativos. Y creo que son 9 en las cualitativas, eso está más abajo. Cuantitativamente hablando, tenemos en primer lugar, siempre nosotros vamos a partir de una idea, para luego pasar a lo que es el planteamiento del problema. Luego de eso, hacemos lo que es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Esta es la parte que en la diapositiva anterior yo les decía qué importante que es revisar los estudios que otros han hecho. Es muy importante, porque como les decía y se los recalco en este punto, ustedes van a tener un panorama amplio del tema en cuestión. Les cito, por ejemplo,
hace unas semanas atrás me tocó a mí hacer una revisión estadística sobre una tesis que tenía que ver con el- las crías de insectos, porque si ustedes sabrán, hay insectos que ayudan al cuidado del medio ambiente, entre ellos están las abejas. Y estos insectos lo que hacen es cuidar eh, ciertas áreas del medio ambiente ahí se ve de forma estadística, eh, se les aplica ciertos tratamientos a estos insectos y estos insectos lo que hacen es reproducir huevos y después de que reproducen huevos empiezan a dar otros insectos que se les conoce como insectos adultos y empiezan a cuidar el medio ambiente y todo. Entonces, dependiendo del tratamiento que uno les dé, se hace un testeo estadístico por medio de la prueba ANOVA. Después lo vamos a mencionar ciertas técnicas estadísticas cuantitativas. Y ahí se pudo medir cuál de ellas significativamente era superior a las demás. Entonces ahí se estableció de que había una dieta que era superior a las otras 3 de un total de 4, y esto se lo hizo en función de que de un estudio cuantitativo, ¿verdad? Entonces lo importante de esto fue de que para tener una idea de lo que yo quiero hacer o de lo que se quiso hacer, tuve que estudiar o se tuvo que estudiar tesis o estudios que estaban enfocados a ese tema, ¿verdad? Entonces ahí uno después, como dice aquí, ver lo que es la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. ¿Qué quiere decir esto del marco teórico? Todo depende del tema que yo planteo, porque en función del tema que yo voy a plantear, tengo que buscar qué teorías mi estudio se va a sustentar para poder hacer los otros pasos. En ciertos aspectos de lo que es el estudio, la elaboración de los artículos científicos, sucede que en pleno desarrollo de la fase 5 en adelante, usted aplicó una parte teórica que no la mencionó dentro de su marco, que es lo importante. Como vimos en antes, si hay que retroalimentar, uno retroalimenta y tiene que ubicar aquel marco que le va a servir de base para poder desarrollar su artículo en sí. Entonces aquí podemos nosotros ver que después de la visualización del alcance de estudio, elaborar las hipótesis y definir las variables. Recordemos que en lo que son las variables tenemos las variables dependiente e independiente. Todo depende, valga la redundancia, del estudio al cual usted se va a enfocar. Luego de eso tenemos el desarrollo del diseño de investigación, es decir, qué técnicas y qué metodología yo voy a aplicar. Definición y selección de la muestra. Recordemos nosotros que todos los estudios tienen una población al cual considerar, de lo cual lo recomendable es, obviamente, tomar una muestra para luego inferir sobre los resultados. Luego de eso, se recolectan los datos. Se hace lo que es la recolección de datos. Esta recolección de datos puede darse por medio de simulaciones estadísticas o lo que se conoce como en los estudios de mercado, lo que son las encuestas, para conocer las preferencias de los consumidores y en base a esas preferencias poder hacer los análisis de los datos que nos va a ayudar a nosotros inferir el comportamiento del consumidor y luego de eso lanzar una propuesta de mercado sobre un producto en particular o un servicio. Y ahí se arman lo que son las estrategias del marketing, todo tiene que ver con las 4P, todo tiene que ver con las 4C, que ahora se han también modificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso, tenemos nosotros lo que son la elaboración del reporte de resultados para terminar ya con lo que son las conclusiones, lo que son las recomendaciones sobre el trabajo realizado, y de esta manera nosotros tener básicamente el enfoque de un proceso cuantitativo. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta, estimados? Los compañeros de Perú, si tienen alguna inquietud, duda, pregunta, estamos a las órdenes. ¿Ninguna? ¿Estamos claros? Seguimos entonces. A ver, por aquí veo una pregunta. Vamos a ver. Todo bien. Muchas gracias, Paula. Entonces seguimos, ¿no? Y
Como ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos varias observaciones que por razones de tiempo no las vamos a leer, pero lo que he tratado es de resumirlas. Pero sí me gustaría citar en breves rasgos lo que nos dice el punto 16. La búsqueda cuantitativa ocurre cuando en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Por lo que debemos tener claro dos cosas. La primera realidad es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, que van desde las muy vagas o las generales, hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. Les pongo un ejemplo básico y sencillo. Nosotros podemos decir que la economía de nuestros países está mal, están en quiebra o están insuficientes, pero eso es mi creencia, eso es lo que yo puedo opinar, lo que yo puedo percibir en el mundo actual, lo que yo puedo percibir ante la opinión ciudadana, lo que yo puedo percibir ante el ser humano corriente. Pero ¿cómo yo sustento aquella afirmación? Mediante teorías, mediante estudios técnicos, mediante lo que me dice un analista económico, porque ya ellos han utilizado un marco teórico previo a un estudio para así poder inferir y poder determinar qué es lo que está pasando realmente, pero de una forma más técnica y más sustentada o más argumentada y no simplemente una presunción o una creencia de lo que pasa en mi realidad. Entonces aquí, por ejemplo, la segunda realidad, como podemos ver, objetiva, externa e independiente de las creencias. Dice aquí, la autoestima, la ley, los mensajes son externos, constituyen una realidad a pesar de lo que pensemos de ella. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la realidad objetiva es susceptible de conocerse. Bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Le cito otro ejemplo que es importante. Un ejemplo que yo puedo decir, y que bueno, todos aquí tenemos como hobby el ver televisión. ¿Cómo usted cree? Por ejemplo, usted dice, vino una novela, ¿ya? Perú se caracteriza por tener programas con una programación espectacular, más que todo en lo que tiene que ver con ciertas producciones nacionales que han sido exportadas. Acá Ecuador se ve algunas. ¿Cómo se mide, por ejemplo, el interés del televidente hacia un producto? Usted dice, tal vez usted está en una reunión de amigos y dice, bueno, ¿sabes qué? El programa tal, me gustó, etcétera. O digámoslo así, vamos a poner así, ustedes que vivieron eso hace 2 años, si no me equivoco, la clasificación al Mundial después de 36 años. Me imagino yo que cuando jugaron contra este equipo que quedó, no, si me recuerdan contra quién fue que jugaron la última vez en las eliminatorias, después fueron al repechaje, todo el país estuvo sintonizado viendo el fútbol, ¿verdad? Todo el mundo vio de que después de 36 años Perú fue al Mundial. Entonces, obviamente, la gente dice, no, ese día la mayoría estuvo viendo dicho partido. Ya, ok, esa es su percepción y su creencia. Pero, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo sustentar que lo que yo digo es verdad? A través de un estudio, y es lo que se conoce como la medición del rating. Porque el rating básicamente a mí me ayuda, valga la redundancia, a medir el grado de simpatía o el nivel de sintonía sobre un programa en particular. Y resulta que ese día que jugaba Perú, todo Perú se centró a ver ese partido, ¿verdad? Y las encuestas lo pueden definir. O lo que ocurre también con lo que son las elecciones. Usted puede percibir que un candidato tiene alta simpatía sobre los otros. Pero como yo sustento, y yo no lo afirmo bajo mi realidad, bajo mi percepción o bajo lo que yo creo, tengo que medirlo a través de encuestas. En base a las encuestas, haciendo un muestreo, yo puedo definir cuáles van a ser las preferencias de los candidatos en las próximas elecciones, como ocurre acá en el Ecuador. Entonces, todo eso tenemos que desligar lo subjetivo de lo objetivo y siempre procurar
ir hacia el objetivo, aunque no nos guste. ¿Ok? Siempre ir hacia el objetivo, ¿verdad? Siempre buscar la realidad de un fenómeno y a través de sus manifestaciones, pero tratarlo de sustentar de forma cuantitativa. Por eso es necesario que para entender cada realidad es necesario registrar y analizar los eventos del porqué de las cosas, la realidad del fenómeno y los eventos que lo rodean a través de sus manifestaciones. Documentar la coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos. Que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos, que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posea determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otros. Otro ejemplo que les planteo, por ejemplo, ocurre también básicamente cuando hablábamos antes sobre el marketing, sobre el nivel de preferencia de los consumidores. Un emprendedor tiene el deseo de querer ver si su producto va a pegar, pero tiene competidores que son muy fuertes. Poniendo un ejemplo básico, por ejemplo, que hay un emprendedor que quiera lanzar una nueva bebida refrescante, pero tenemos a la Coca-Cola, tenemos a la Pepsi, tenemos algunos competidores fuertes y ya posicionados en el mercado. Pero resulta que este competidor dice que esta bebida me va a ayudar a mí, va a ayudar a la población a que tenga una mejor salud, es bajo en colorantes, bajo en ciertos componentes. Entonces, ¿cómo yo puedo compenetrar, ligar lo que yo creo versus lo que la realidad me dice, documentado mediante estudios cuantitativos? Eso es lo importante que debemos entender. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta, inquietud que tengan ustedes? Entonces, tomando en cuenta y haciendo un resumen de lo que es podemos observar, este cuadro nos ayuda a nosotros, vamos a agrandarlo un poquito, nos ayuda a nosotros a ver, por ejemplo, dice aquí, primera realidad, la relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo. Esto es importante entenderlo porque es parte de lo que ustedes más adelante puedan tener para la elaboración de un artículo. Primera realidad, la realidad subjetiva. Es la interna, lo que yo creo. De ahí viene lo que es las hipótesis del investigador, que lo armo en función de mis creencias, de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo o lo que yo percibo. Se aceptan las creencias e hipótesis como válidas, luego se prueba la teoría, y luego de eso dice, se aceptan las creencias. A ver, si en caso de que estas creencias coinciden, entonces nos vamos a la segunda realidad a través de la investigación cuantitativa, y esa realidad me permite entender lo que es el fenómeno. Pero en cambio, si no coinciden, como que regreso, entonces se aceptan las creencias, las hipótesis del investigador como válidas, y se prueba lo que es la teoría, siempre y cuando no coincidan. ¿Ok? El segundo punto que vamos a tratar con respecto a los enfoques que debe tener la investigación es el enfoque cualitativo. ¿Por qué se lo llama así cualitativo? Porque en primer lugar nos está hablando de lo que es las cualidades, las características. Y también se guían por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en el lugar de la claridad sobre los temas de investigación, hipótesis precede a la recolección y el análisis de los datos. Como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos desarrollan preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Ojo con eso. Puede ser antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Bueno, aquí trata básicamente es de entender fenómenos sociales, sus comportamientos por medio de lo que es la observación.
es algo complejo en sí y de forma circular, porque quiere decir que se puede regresar en su momento. Por ejemplo, estudios referentes a las situaciones, esto ocurre mucho en lo que es materias del derecho, lo que son los abogados, lo que tiene que ver con estudios de sociología, donde se estudia el comportamiento de las masas, de las organizaciones, de ciertos poblados sobre ciertos temas, por ejemplo, sobre los asentamientos irregulares en ciertas áreas. Son situaciones que hacen que el enfoque sea de orden cualitativo. Como podemos observar, aquí tenemos nosotros el proceso cualitativo. Ya que en primer lugar, como siempre y como en el anterior proceso, partimos siempre de una idea. Siempre vamos a partir de una idea. Para luego plantear dicho problema. Para ahí, dice aquí, fase 3, inmersión inicial en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Entender el objeto de estudio, en este caso, puede ser una investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Entender, inmiscuirse en lo que es el campo de estudio en donde yo voy a... Ya, entonces, eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. La inversión inicial en el campo, ¿verdad? Luego, la concepción del diseño de estudio. ¿Qué metodología se va a aplicar? De ahí viene lo que es la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. ¿Qué información yo tengo con respecto a este estudio, verdad? Para luego empezar a lo que es recolectar datos, que en este caso los datos no son numéricos. Pueden ser opiniones, pueden ser entrevistas, estudios realizados por otras personas, pero todo tiene que ver en función de características sobre un fenómeno en particular, para luego encontrar mediante la base teórica, analizarlo y luego interpretar esos resultados, para luego elaborar un reporte de los mismos. ¿En qué cambio usted me va a decir? Y se lo voy a plantear con un ejemplo para que usted me entienda. Mire, aquí en el Ecuador existe un problema con los habitantes de una isla aledaña a Guayaquil, el problema de los habitantes de la isla Santay. Los habitantes de la isla Santay, por muchos años, exactamente desde el año 1980, no consiguen ser regularizados y ser reconocidos como habitantes de la isla, debido a que han pasado diferentes gobiernos en los cuales no ha habido una preocupación respectiva sobre ellos, sino únicamente sobre el espacio y el territorio por los cuales ellos han vivido. Entonces, aquí no va a pesar el hacer un análisis cuantitativo, donde va a conocer número de habitantes, etc. Podrá servir como una referencia, pero en sí aquí lo que se va a requerir es entender el proceso que ha sucedido durante todo este tiempo, cuáles han sido los intereses que se han manejado detrás de esta situación que están viviendo dichos habitantes y el por qué tanto las autoridades gubernamentales o los mismos pobladores no han hecho nada o qué han hecho para legalizar su situación laboral. Entonces, estas situaciones usted no las va a entender de forma numérica, porque vamos a entender nosotros el comportamiento de la sociedad, el comportamiento o el perfil de lo que está pasando dentro de esta isla, como les acabo de decir. Entonces, aquí el investigador tendrá que inmiscuirse en lo que es la vivencia misma de lo que está pasando en esta isla para entender a sus pobladores
recolectar información, procesarla, interpretar resultados y luego de eso sacar las conclusiones y poder aportar en sí estas situaciones, una respuesta a esta situación de este problema. Entonces, de esa manera, estamos hablando de lo que tiene que ver el estudio cualitativo. Para comprender la figura 1.3, que podemos observar que es importante hacer una revisión inicial de la literatura, la cual puede complementarse en cualquier etapa de estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. Por esa razón, dice aquí que la vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas. A diferencia del enfoque cuantitativo, usted puede darse cuenta de que el enfoque cualitativo tenía flechas curvadas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del proceso de investigación o del enfoque cualitativo puede intervenir la revisión de la literatura. Se lo digo de esta manera y le menciono el ejemplo que le acabo de indicar. Esta isla tuvo varios procesos. Uno fue en el año de 1980, otro fue en el año 2000. En 1980 cuando falleció un expresidente, el doctor Jaime Roldós Aguilera. Luego vino lo que es el año 2000, cuando asumió una fundación aquí en Guayaquil llamada Malecón 2000. Y otro tiempo fue cuando asumió Rafael Correa la presidencia y decidió tomar a la isla Santay, dando por finalizado cualquier contrato con fundaciones privadas. Entonces, durante esos 3 procesos que se vivió, que se suscitó, tuvo que utilizarse ciertas teorías, ciertos momentos de la historia de la isla Santay para poder aplicar teorías que tienen que ver con comportamientos sociológicos. Otro ejemplo que les puedo citar también es como ocurre a nivel, bueno, aquí en el Ecuador, es el comportamiento, por ejemplo, de lo que es las producciones televisivas del Ecuador, que han tenido sus tiempos de auge, tiempos de escasez, y que se han tenido que readaptar ante las circunstancias y ante la competencia internacional, como ustedes pueden observar en su país y a nivel mundial. Puede usted darse cuenta que ahora la plataforma Netflix ha hecho y las redes sociales han hecho que haya un desafío para los canales de televisión, que se está palpando evidentemente que la televisión está decayendo. Ahora la gente ya no ve la televisión, sino que ahora coge su teléfono y si se perdió el programa en televisión, va a YouTube y recibe la señal o mira el programa que no lo pudo ver en su momento de trabajo. Y las redes sociales ahora están tomando ese espacio que la televisión por muchos años, digámoslo entre 50 y 60 años, lo ha tomado. Eso es un estudio sociológico que puede ir acompañado de números, sí puede ir acompañado de números, pero para entender el comportamiento de una población, necesariamente tienen que verse las características que están intrínsecas, que uno como investigador tiene que descubrirlas para luego dar su interpretación, ver los resultados y dar esa aportación a la comunidad. Como aquí dice en el literal B, en la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a varias etapas previas. Por eso dice que las flechas van de la inversión inicial en el campo hasta el reporte de resultados. Esto quiere decir más que todo como una especie de retroalimentación, donde el primer diseño del estudio, como lo dice aquí, puede modificarse al definir la muestra inicial y pretender tener acceso a esta. Como tal, fue un estudiante que deseaba observar un penal a criminales deseaba observar en un penal a criminales de alta peligrosidad con ciertas características, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel donde entrevistó a criminales menos peligrosos. Entonces quiere decir de que necesariamente se tiene que muchas veces replantear. ¿Y por qué muchas veces replantearse o modificarse? En muchos casos, como le ocurre aquí a este estudiante que nos habla este párrafo, porque muchas veces no existe información con respecto al tema. No existe, como quien dice, algo explícito que explique el tema de investigación que se está manifestando en ese fenómeno. Y el investigador tiene que buscar por varias fuentes para entender qué es lo que está pasando realmente en ese fenómeno, en ese estudio, digámoslo así. Entonces aquí dice, al analizar los datos podemos advertir
que necesitamos un número mayor de participantes o personas que al principio no estaban contempladas, lo cual modifica la muestra concebida originalmente. Como les decía en la cuantitativa, que también sucede. El hecho muchas veces de replantearse, de releer o de buscar información que es relevante dentro de algún proceso de elaboración de artículos científicos, es necesario replantear, es necesario añadir lo que no estaba. Porque sin perder en muchas ocasiones el sentido de la observación, el sentido o el camino al cual yo quiero llegar con mi artículo científico, también nos hace ver de que estos aportes, como ocurre aquí en la investigación cualitativa, nos puede ayudar a alimentar, a tener un mejor enfoque, aunque al inicio del estudio no fue considerado. Déjenme comentarles algo que ocurrió la semana pasada. Me tocó hacer un estudio sobre la isla Santay. Y justamente descubriendo, investigando, llegando, añadiendo, buscando como cuando en nuestras series animadas infantiles existían los famosos piratas que iban en busca del tesoro. Pues así más o menos es un investigador. El investigador tiene que encontrar tesoros donde nadie, absolutamente nadie, ha hallado. Es decir, mencionándome la isla Santay, pude descubrir que las intenciones que existieron detrás de haber creado una fundación con fines privados para liderar el ordenamiento territorial en Guayaquil y rescatarla después de una administración que desafortunadamente tuvo a Guayaquil en una situación bastante caótica, era uno de los motivos, más allá de explotar el espacio público para fines privados, fue recuperar la isla Santay. Déjenme decirles, para que entremos en contexto y te claro lo del tema que les estoy hablando, esta isla antes funcionaban hacendados, 7 hacendados, o sea, habían 7 haciendas y muchos pobladores de otras partes del Ecuador fueron a vivir ahí contratados por los dueños de estas haciendas. Vino el presidente Jaime Roldós y decidió expropiar esas haciendas, pero los trabajadores se quedaron ahí con la condición de que sean guardias gratuitos para evitar ser despojados de esos terrenos. Entonces, pasaron los años y empecé a descubrir que a raíz de que se crea esta fundación denominada Malecón 2000, a la par se crea los ex herederos de estas tierras, ponen un juicio para recuperar estas haciendas. ¿Qué creen ustedes, pues, entonces? ¿Qué podemos descubrir ahí? No estaba textualmente escrito y se decía que los herederos querían, que no estaba textualmente escrito que querían ellos apropiarse, pero uno a través de la investigación pudo descubrir estos elementos que nos hacían ver los intereses oscuros de ciertas élites que estaban que vivían anteriormente en Malecón 2000. Entonces son cosas que uno en la investigación se va a dar cuenta que va a encontrar muchos elementos que no van a estar textualmente escritos, van a estar textualmente escritos en los papeles. Hay que investigar, hay que entrevistar, hay que siempre inmiscuirse en el campo para así poder de esa manera obtener la información. Como aquí los dice, el investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Es así, es decir, primero miro y luego sustento.
Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y un proceso inductivo. Explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general, a diferencia de las cuantitativas que tienen que ver de lo general particular. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, hace más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Les pongo otro ejemplo de contexto. Como ustedes saben, en todos los países normalmente sucede que han habido restricciones para que los cultos o las misas, cultos en referencia al sector evangélico y las misas del sector católico, puedan restaurar sus actividades rituales, cultos, celebraciones, etc. Para conocer un panorama general, tengo que primero ir de lo particular. Y lo particular que se parte en estas investigaciones, tengo que entrevistar a las autoridades eclesiásticas y a los feligreses de cada una de las religiones, para así poder entender las coincidencias y las diferencias. De esta manera procede el enfoque cualitativo. Tengo que ver y de ahí analizar. Como podemos observar en el punto, perdón, déjame ver acá. Sí, estaba en el punto 3. No va a leer todo por cuestiones de tiempo, pero igual les estoy dando las ideas importantes de estos enfoques. Por ejemplo, el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. Creo que normalmente lo que se sigue es un cuestionario de preguntas abiertas, ¿verdad? Donde usted coge, elabora ciertas preguntas y el entrevistado tiene la libertad de responder como él crea conveniente en base a la pregunta planteada. Pero normalmente, como usted lo puede observar, por ejemplo, en programas televisivos, ¿no? Estos programas que hacen documentales sobre ciertas situaciones o vivencias de un grupo en general, lo que usted puede observar aquí es que no necesariamente se mantiene un esquema de investigativo, sino que la conversación fluye. Obviamente que las temáticas están planteadas y están estructuradas, pero la conversación fluye para conocer qué es lo que cuál es el fenómeno de estudio que se está estudiando. Puede ser a través de lo verbal, lo no verbal, lo visual. Usted sabe que ahora con los medios digitales usted puede captar cualquier fenómeno o situación que sucede en lo que usted quiera estudiar o realizar el artículo científico. Entonces aquí nos habla de que el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Es decir, se vinculan las dos. Su propósito es reconstruir la realidad como la observan los actores de un sistema social previamente definido. Es holístico porque se aprecia el concepto del todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Y finalmente, para tomar en cuenta este enfoque, puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Como dice aquí, es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. E interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud con respecto al tema que estamos hablando? A ver si alguien desea opinar al respecto o tiene alguna inquietud. Estamos con gusto para responderles.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una inquietud. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una inquietud. A mí, por todo lo que he estado escuchando, es muy similar, ¿no? El de un artículo al desarrollo de una tesis, ¿no? O sea, me Ajá. parece que hay muchos puntos en común. Yo he chequeado el libro de Sampieri. La verdad es bastante complicado, no es muy fácil de entender, sobre todo lo que sería los instrumentos de medida para las investigaciones cuantitativas, ¿no? Pero sí veo que es muy similar, ¿no? Me parece el proceso de investigación. O sea, yo tengo, por ejemplo, una tesis de maestría ya desarrollada y a mí me gustaría hacer un artículo en base a esa tesis, ¿ok? Pero Así digan. sí, sí he visto todo y estaba escuchando todo lo que has dicho, ¿ok? Pero sí me parece muy similar, o sea, claro, la diferencia está el número de páginas, por ejemplo, ¿no? Y que no, todo está como más reducido, pero ¿qué consejos me das como para poder llevar esta tesis a un artículo? Ya, en primer lugar, hay que tomar en cuenta a qué revista va. Luego de eso hay que convertir la misma porque como tú lo acabas de decir, el número de páginas, los contenidos no son los mismos. Lo que hay que entonces es resumir la metodología, resumirla, el resultado ser más conciso y preciso y las conclusiones de igual manera, porque el resultado de una investigación científica. Entonces, o sea, se puede ajustar tu tesis, como lo acabas de decir, a un artículo. Hay un trabajo por hacer para poder hacer, es como más o menos, te pongo la idea así, claro, es como cuando tú te tomas una foto y te vas a sacar tu documento de identidad, ¿verdad? Entonces tú tienes que coger ese todo y adaptar tu imagen a ese documento de identidad que es pequeño. Entonces, más o menos tiene que ver con lo que es de una tesis a un artículo, porque tú compactas todo lo que es los componentes de tu tesis para publicarlos en una revista indexada, como lo acabas de indicar, ¿no? Entonces, todo depende de compactar ciertos contenidos, tomar como que inicio lo más importante, obviamente que sea aquello que trascienda en la investigación, porque ambas son, tanto el artículo como la tesis son en base a una investigación, y en base a eso se toman los parámetros que, que determinan las revistas para poder ser publicadas. Ok, entonces el contenido, digamos que de un artículo es mucho más condensado y creo que está lo más importante de la tesis, ¿no? Contenido en el artículo. Claro, podemos decir que es más robusto, el artículo lo que trata va como quien dice, va al grano, va más directo. Si tú te das cuenta en tu tesis, como que si tú comparas una tesis con un artículo de similar tema, no va mucho en ciertas cosas, sino que va directo al grano. Se reduce mucho la parte de antecedentes, mucho se reduce ciertos aspectos que van en las tesis de forma más ampliada. En cambio, en los artículos van como que dice al grano, a lo que es al resultado, presentar los resultados, las aportaciones, etc. Ok, o sea que marco teórico no lo voy a ver, por ejemplo, en un artículo. No, sí se ve, sino que como te digo, se lo ve ¿cómo es? En menores dimensiones, digámoslo de esa manera. Sí se ve, pero como que es más selectivo, digámoslo de esa manera. Ok, entiendo. Bien. Pero ¿Nos vas a dar como alguna guía o algo así como que la organización o el esquema para, no sé, redactar el artículo? Claro, es que vamos a tener talleres para y gracias por la pregunta, ¿no? Porque me gustaría que ustedes vayan pensando en qué tema ustedes quisieran plasmarlo, cómo desarrollarlo como artículo científico. Ujú, ok. Sí.
Buenísimo, gracias. De nada. Usted, ¿su nombre, disculpe? Yo soy Fernanda Martínez, soy arquitecta. Un gusto, Fernanda. Igualmente. Gracias, profesor. Sí. Aquí tengo la inquietud de Paula. Nos dice Paula, con respecto a las conclusiones en una cuantitativa, se ratifica la hipótesis. O sea, hay que plantear hipótesis central y específicas en futuro. La introducción sí reporta un trabajo realizado. La respuesta es correcta. Sí, las conclusiones en sí se ratifica la hipótesis porque eso es lo que se ratifica o se rechaza, dependiendo de los resultados que se ha hecho en lo que es la parte de la metodología, los análisis de resultados y todo ese proceso central que normalmente, como lo decía la compañera que nos antecedió, tiene que ver más en los capítulos 3 o 4 de las tesis. ¿Ya? En estos casos, se ratifica o se rechaza la hipótesis. Obviamente hay que plantear una hipótesis central y se lo habla dentro de lo que es en lenguaje futuro, ¿verdad? Para luego, así mismo la introducción. La introducción también se lo utiliza en un lenguaje futuro como César lo preguntó hace unos minutos atrás. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? Disculpen si hablo muchos temas de economía, porque yo soy economista, por eso. Pero igual tengo una formación en educación y de investigador, una formación de investigador, entonces sí, ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Nombre, buenas noches. Paula, estoy un poco confundida porque hablando de introducción, o sea, se supone que el trabajo ya se hizo. Entonces, ¿por qué hablar en futuro? Por decir, si yo digo se logró o se logrará. Porque si digo se logrará, es futuro, ¿no es cierto? Y se logró es pasado. Así es. Entonces, ¿cómo me podría explicar? Porque yo he hecho mi tesis doctoral en la elaboración de una bebida fermentada. Entonces, yo ya tengo mi fórmula, tengo ya he logrado. Entonces, yo he puesto se logró. Se logró tiempo pasado o tiempo... Porque si yo digo se logró, es tiempo presente. No, logró es pasado. Se logró. Claro. Es pasado. Sí. Pero ¿cómo? Entonces, si usted dice futuro, tendría que decir se logrará. Ahí estoy confundida, a ver. Porque yo digo, si digo se logró es tiempo pasado. Y lógico, si ya lo hice, la bebida, todo bacán. Entonces, ¿se logrará o cuál es el término? Ya. Ok, le explico. Mire, cuando usted terminó, disculpe si le interrumpí. Siga nomás, sí. Ya, a ver. Cuando usted realiza el trabajo de investigación, el artículo, se habla dentro de lo que es la metodología, dentro de lo que tiene que ver con la parte del desarrollo del trabajo y las conclusiones en tiempo pasado. Tiempo pasado. Lo que se habla, las recomendaciones en el tiempo futuro. ¿Por qué? Ya. Ya, eso sí, tengámoslo claro. ¿Estamos claros? Sí. Ya, recomendaciones, tiempo futuro. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un cierre en el cual nosotros hemos visto el día de hoy, en primer lugar, la importancia de lo que es un artículo científico. Hemos visto nosotros las estructuras, que vimos lo que es la introducción, lo que tiene que ver el desarrollo, lo que tiene que ver la conclusión, las referencias bibliográficas y todo lo que enmarca el artículo científico. Y entramos a lo que tiene que ver los enfoques de la investigación, que son muy importantes. Dentro de ellos está el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Recordemos que el enfoque cuantitativo tiene que, como lo decía las compañeras que nos han preguntado, existe lo que es la parte de tener una hipótesis, recolectar datos numéricos para luego, mediante testeos estadísticos o herramientas como tal, probar dicha hipótesis, ¿no? O rechazarla según sea el caso.
Mientras que el enfoque cualitativo nos dice que tenemos que ver el comportamiento, los fenómenos en sí, para luego relacionarlos o crear una teoría. Este enfoque tiene un sentido circular porque en los procesos de investigación del enfoque cualitativo puede darse el caso de que haya que replantear ideas, haya que sustentar teorías o buscar mayor información que en muchos casos, en algunos casos puede ser inexistente y eso genera vacíos en la investigación, por lo que dentro de los pasos que el investigador toma, uno de ellos es acudir al campo de acción, que puede ser estudio de poblaciones, sobre medio ambiente, para encontrar esa información, buscar varias fuentes, no enfocarse solo en una, y en base a eso, poder determinar y estudiar el perfil, definir la información existente para luego hacer una elaboración de resultados. Sin más por el momento, no sé, César, ¿quieras decir algunas palabras? Sí, claro. Gracias, profesor Rivadeneira. Muchas gracias por todo el alcance que nos ha dado. Sí, lo único que quería decir es que, bueno, mañana nos vemos también a las 6, de 6 a 8, si es que no pueden, porque a veces las circunstancias son así. Esto queda grabado. Estamos todos en el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta que tengan, lo hacen ahí en la parte académica. Y también hay una plataforma que para todos los que han ingresado, al principio hay una plataforma donde están todas las clases de acá del artículo, ya van a ser grabadas, y también el texto, ¿no? Para que puedan ustedes acceder a la plataforma hasta por un año. Y la próxima semana se junta otro grupo de Guayaquil. Entonces, como han visto, pues el profesor Rivadeneira es de Guayaquil, y la mayoría de revistas que tenemos indexadas son de Ecuador, también ahí tenemos de Cuba, ¿no? Que están indexadas en latín, en ese cielo. Y si ingresa el nuevo grupo de Guayaquil, yo creo que esto va a ponerlo bonito, ¿no? El tema de todas las sangres, ¿no? Tenemos aquí dos personas de Venezuela, de Guayaquil, y de ahí el resto somos de Perú, y la otra semana viene de Perú, ¿no? Entonces, los espero mañana, pues, de 6 a 8. Cualquier pregunta ahí al grupo. Si no pueden entrar, ahí está Angie también, que es la diseñadora, y está de 8 a 6. Y cualquier consulta conmigo, también directo o por el grupo, para los temas administrativos y cuestiones que quieran ver acerca de la publicación de los artículos, ¿no? La idea es aquí sacar nuestro artículo de la tesis, de donde nosotros más o menos imaginemos. Y la idea es que al final del curso tengan su artículo listo, y de ahí ya vemos toda la parte de la publicación. Si gustan, publican con nosotros en nuestras revistas, o ya lo publican ustedes por otro lado. Acá hay profesores que también han publicado con nosotros, así que y somos rápidos, así que va a estar bueno este curso. Muchas gracias, entonces. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Un gusto. Se vayan todos.